Estamos de vuelta en ADN hoy y vamos a lo anunciado. La controversia que estalló ayer, que se encendió entre el Centro de Estudios Espacio Público y el ministro de Salud, Enrique París, a raíz de un nuevo informe de este Centro de Estudios dando cuenta de que la tasa de positividad que está reportando el gobierno con los exámenes PCR del coronavirus podrían estar siendo artificialmente bajas. El ministro se indignó, desafió a Espacio Público a recurrir a la justicia. Tenemos en línea al presidente ejecutivo de este centro de estudios, Diego Pardo, a quien saludamos a esta hora. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día, Mauricio. Bueno, una pregunta burda frente al tema podría ser, bueno, ¿a qué hora presentan la querella hoy día? Pero más allá de eso, ¿cómo reciben ustedes la durísima respuesta del ministro París al último informe? Mira, en alguna otra oportunidad, el ministro había manifestado su reparo, en una oportunidad porque utilizamos la palabra hibernación, en otra porque utilizamos el ejemplo de una ruleta rusa. En esas oportunidades, nosotros lamentamos la interpretación y tratamos de hacer un esfuerzo por volver a explicar qué era lo que queríamos decir. En esta oportunidad no sé muy bien qué hacer porque lo que el ministro dice que dice el informe no lo dice. Entonces, tengo la impresión de que no tengo mucho que hacer porque revisé nuevamente el texto del informe y en ninguna parte señala lo que dice el ministro. Entonces, no tengo mucho que hacer respecto de su objeción al texto del informe. Entonces, más bien, mi única invitación es ir al contenido y si quieren les puedo contar un poco qué es lo que dice el informe y ustedes pueden enjuiciar si es razonable o no lo que estamos diciendo. Ya, antes de ir a eso, Diego, perdón, para desmenuzar un poco lo que ustedes plantean y entender cuál es el reparo o la observación que ustedes hacen. Antes de eso, tú mismo mencionas ahí polémicas anteriores. Y las quiero recordar, porque ahí poniéndome en la vereda del ministro, te pregunto lo siguiente. Ustedes a mediados de junio, fue justo como el 15 de junio, cuando plantearon la propuesta de que todo el Gran Santiago entrara en esta hibernación que tú comentas. Es decir, hablaron de la expresión dejar a Santiago como una ciudad dormida, porque estábamos en pleno pic de la pandemia y si no, esto ya iba a ser la masacre, la mortandad. Y después, a mediados de agosto, ustedes acuñaron esta expresión de la ruleta rusa. En su minuto conversamos con Eduardo Engel, director de Espacio Público también, para entender también a qué se referían. Y resulta que después de la hibernación pasaron 15 días y empezaron a bajar los casos. Y desde entonces, desde comienzos de julio hasta ahora, no han hecho sino bajar, a veces lentamente, con altibajo, pero han estado bajando los casos. Entonces uno dice, bueno, la advertencia de la hibernación, ¿en qué quedó? Y luego lo de la ruleta rusa, lo mismo. Ustedes advertían ahí que podía haber también se estaba jugando con la vida de las personas a raíz del desconfinamiento. Esto era cuando ya había partido el desconfinamiento. Y resulta que el desconfinamiento ha seguido, ahora hay nuevos anuncios de desconfinamiento y los casos han seguido bajando. Nuevamente, con lentitud, con altibajos, pero la tendencia es a la baja. Entonces, es como que ustedes han puesto el grito en el cielo con cosas que después no se han concretado. ¿Qué respondes a eso? Bueno, mira, en el caso de la hibernación, como tú bien dices, el 15 de junio fue, los contagios empezaron a bajar cerca de 3 semanas después. Durante esas 3 semanas, yo lo que observo, y en eso podemos tener diferencia y podemos conversar, por supuesto, yo lo que observé en esos 15 días fue que las tuercas, de alguna manera, de la intensidad de las cuarentenas se apretaron. Hubo declaraciones de la ministra, de la subsecretaria Martorell, en torno a tratar de limitar los permisos a empresas esenciales, fiscalizarlos mejor. También hubo declaraciones, nosotros mismos nos reunimos con el ministro Palacios para tratar de reducir el número para implementar políticas que redujeran el número de trabajadores que estaban circulando, y se adoptaron una serie de medidas donde mi impresión es que en lo nominal decían, no, la hibernación es un exceso, no es posible, pero en la práctica lo que hacían era tratar de enfrentar el problema de fondo que nosotros queríamos visibilizar con esa metáfora, que era que pese a que en Santiago había una cuarentena decretada nominalmente, el nivel de movilidad que uno observaba en los hechos era demasiado alto y entonces ya había un problema que había que enfrentar para que los contagios disminuyeran. Mi impresión
es que se hicieron esfuerzos por disminuir esa movilidad y esos esfuerzos en disminuir la movilidad se tradujeron en que 3 semanas después efectivamente disminuyeran la curva de contagio. Entonces, nuestra misión en esto, como centro de estudios, es tratar de visibilizar problemas y oportunidades de mejora para que las políticas relativas al combate de la epidemia sean más efectivas. En ese sentido, si tú me dices cuál es la evaluación respecto del uso de la palabra invernación, yo creo que fue efectivo. Y más allá de que haya gente que le haya gustado o no, creo que visibilizamos problemas y contribuimos, no fuimos los únicos, por cierto, si aquí esto ha sido un esfuerzo donde mucha otra gente contribuyó, mucha gente contribuyó mucho más que nosotros, pero que efectivamente visibilizamos el problema de la movilidad en el Gran Santiago y se adoptaron y contribuimos a que se adoptaran medidas para que eso mejorase. Sí. Diego, en el caso de la ruleta rusa, del ejemplo de la ruleta rusa, nosotros lo que estábamos intentando era visibilizar que el problema con el R efectivo no era solamente la tendencia central, sino el umbral de confianza. Y desde ese momento, mi impresión es que nos hemos acostumbrado a discutir también sobre los umbrales de confianza del R efectivo y no solamente sobre su tendencia central. Entonces, desde esa perspectiva, más allá de que esas expresiones han generado ciertas tensiones y, digamos, dificultades, en los hechos creo que han sido efectivas. En este tema que estamos hablando ahora, tú me puedes decir, bueno, pero es que la palabra incentivo, la palabra perverso son demasiado fuertes. Y a eso mi respuesta sería la siguiente. 2. 1. Si tú miras lo que ocurrió inmediatamente cuando salió el informe, hay un reportaje de Canal 13 que saliendo el informe lo recoge y hace un segmento en su noticiero central bastante largo, digamos de 5 minutos, donde explica perfecto el informe sin malinterpretarlo. Entonces, eso para mí es una prueba bastante evidente de que existía una interpretación mucho más apegada al texto del informe y que era posible. Y en segundo lugar, lo otro que te puedo decir es que el 27 de agosto nosotros emitimos un informe que dice más o menos lo mismo que este informe. Pero ese otro informe tenía otros datos porque, digamos, pasó en otro momento. Nadie lo recogió. Diego. Y también hay una columna de Gonzalo Bacigalupe y Muriel Ramírez en CIPER que hace un argumento similar y eso no llamaron la atención del ministro. Entonces yo creo que más bien, lo que te quiero decir es que nuestra misión como espacio público es tratar de visibilizar estos problemas. Y yo lamento que el ministro pase malos ratos, pero no sé muy bien qué más podemos hacer. Es que, Diego, te pido que vayamos entendiendo, para que nuestros auditores también comprendan de qué estamos hablando, porque estamos hablando en términos muy gruesos y vamos a lo concreto. Conversamos a esta hora con el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo. A ver, el último informe, Diego, que todos los periodistas que estamos, ¿no es cierto?, vinculados a la información que ustedes van liberando 2-3 veces a la semana, recibimos, dice específicamente que está claro, voy a partir con algunas cosas para que entendamos de qué estamos hablando. Está claro que los valores actuales de positividad, que es la fracción que se define, ¿no es cierto?, de los tests de PCR realizados que da positivo, son mucho más bajos de los que alcanzó Chile en los peores momentos, ¿no es cierto?, a mediados de junio, cuyos promedios semanales, dice acá, a nivel nacional llegaron al 33%, o sea, del total de PCR que se hacían, había una posibilidad de 33%. ¿Qué pasó? Usted dice, los valores que se están reportando en semanas recientes podrían ser artificialmente bajos. Ustedes hablan de que la positividad se estaría situando cerca del 10%, cuando en realidad, mejor dicho, que la positividad de ustedes señalan debiera estar por sobre el 10, cuando se está reportando por debajo del 5. Eso a nivel general. Pero ustedes dicen, porque existen incentivos para hacer tests a personas con baja probabilidad de estar contagiadas. Yo entiendo lo que ustedes hacen abajo, explican de qué estamos hablando. Entonces, yo quisiera
preguntarte, cuando ustedes dicen que podría haber un incentivo para hacer esta trazabilidad o reportar estos casos, ¿no es cierto?, en personas que no necesariamente están en el rango de aquellos que estuvieron en contacto, ¿ustedes qué es lo que están sugiriendo? ¿Que se está haciendo esto al tuntún? ¿Que no se está haciendo correctamente la trazabilidad? ¿Y que eso es lo que estaría arrojando finalmente esta positividad más baja de lo que realmente es? Ya, mira, déjame dar un paso atrás para explicar el punto de fondo. La positividad, esto es la cantidad de test positivos respecto al total de test tomados, viene de dos fuentes distintas. La estrategia de testeo habitual, que básicamente se enfoca en que las personas concurran que tienen síntomas, concurran a recintos de salud y, digamos, les practiquen el test ahí, y esta búsqueda activa de casos. Que se implementó, empezó a reportarse en el informe epidemiológico el 10 de agosto. La búsqueda activa de casos, si tú lees lo que están las recomendaciones del Consejo Asesor cuando solicita que se desarrolle esta estrategia, ellos hablan de testear en lugares de mayor riesgo, ponen el ejemplo de trabajadores de feria y trabajadores del transporte público. Señalan que tiene que estar, y esto es, digamos, textual, focalizado en puestos de trabajo con mayor exposición. Eso es lo que dice textualmente el Consejo Asesor. Ayer, la Municipalidad de San Miguel, para poner un ejemplo concreto, la Municipalidad de San Miguel inició una campaña en Twitter para que la gente concurriera al frontis de la Municipalidad a testearse, o sea, a realizar voluntariamente test PCR, y los requisitos que le pedían era no tener síntomas, no ser contacto estrecho y llevar el carnet. Esos eran los únicos tres requisitos que le pedía. Por otro lado, tenemos, también ayer mencionaba el alcalde Claudio Castro comentando que Renca es la única comuna que no ha salido de cuarentena. Él decía que sentía que, y lo digo textualmente, lo puso en Twitter, que sentía que este sistema generaba incentivos perversos, usa exactamente esa palabra, incentivos perversos, porque la estrategia de testeo que hace para implementar el BAC, o la que se hace en Renca para implementar el BAC, la búsqueda activa de casos. La búsqueda activa de casos no descansa en que la gente concurra al frontis de la municipalidad a practicarse test voluntariamente, o hacerlo en plazas, o hacerlo en terminales a los transeúntes, sino que consiste en ir a barrios donde han detectado casos, en hacerlo en lugares de trabajo que son de personas más expuestas, y él siente que por hacer bien, o sea, por tratar de implementar la búsqueda activa de casos con mayor apego a las instrucciones del Consejo Asesor, a las recomendaciones del Consejo Asesor, sus números son más malos y por eso no sale cuarentena. Eso, sí, eso es lo que a él le llama un incentivo perverso. Entonces, correcto. ¿qué es lo que nosotros... Sí, cuéntanos. Sí, es que te quiero hacer una para darte más argumentos, porque lo que también ha pasado es que han ido también detectándose más casos de personas asintomáticas, es decir, positivos pero que no están teniendo síntomas. Y eso también explicaría que no está siendo tan al azar el testeo, porque al final van a buscar, ¿no es cierto?, y están encontrando personas, lo que pasa es que son asintomáticas. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que no está tan errada la estrategia, ¿o me equivoco? ¿Cuál? Porque esto no se trata de con síntomas o sin síntomas, se trata de cómo implementas la búsqueda activa de casos. Yo le estoy diciendo que el alcalde Claudio Castro se enfoca en, digamos, seguir al pie de la letra lo que señalan las recomendaciones del Consejo Asesor, y testea a trabajadores de feria, testea en barrios donde han encontrado contagios, y por otro lado tenemos el caso de la Municipalidad de San Miguel, que llama a sus habitantes a concurrir al frontis de la municipalidad a hacerse test si quieren. Ya, pero eso es una cosa, perdona, Diego, sí. Pero eso tú dirías que es una política generalizada, o lo que tú estás refiriendo son hechos aislados. ¿Cuál es la estrategia que se está imponiendo? Nosotros no tenemos cómo determinar la magnitud del problema. Lo que sí te puedo decir es que a nivel de cifras agregadas, uno puede encontrar que, por ejemplo, la región de Tarapacá tiene, si tú consideras el índice de positividad considerando BAC y no BAC,
¿sí? O sea, con búsqueda activa de casos, sin búsqueda activa de casos, tiene una positividad del 6%. ¿Sí? La región de Biobío, si tú consideras el mismo índice, tiene una positividad del 7%. Entonces tú podrías decir, ok, Tarapacá y Biobío tienen un índice de positividad similar. Ahora, ¿qué ocurre si tú solo te enfocas en la positividad sin VAC? Si tú le restas la estrategia de testeo de búsqueda activa de casos. Entonces resulta que la positividad de Tarapacá es de un 18% y la positividad de Biobío es de un 8%. Entonces, los índices que parecían comparables, a mí me parece que no lo son. O sea, a ti te parece que una positividad de un 8% es comparable con la de un 18%. Para que la gente tenga una idea, el 10% es el umbral para comenzar el plan paso a paso. Entonces, una diferencia en dos regiones de una positividad de un 10%, a mí me parece que es una cantidad significativa. Estamos hablando que una región tiene más del doble de la positividad de la otra región. Y sin embargo, si tú utilizas el índice de positividad que agrupa ambas cosas, pareciera que son comparables. Entonces aquí hay dos problemas distintos. Uno es determinar si este tipo de estrategias de testeo en el frontis de una municipalidad, en plazas, en parques, es una utilización correcta de los protocolos del VAC. Si así es, o sea, si no es así, entonces necesitamos mejores protocolos. Necesitamos protocolos que sean más explícitos respecto de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y un mecanismo para ir monitoreando la manera en que las autoridades locales van interpretando este criterio. Esa es una alternativa. Y si no es así, digamos, y si la autoridad le parece que, y está en todo su derecho de considerarlo así, digamos, porque ellos son los que implementan las políticas sanitarias, si ellos consideran que estar al frente de una municipalidad o en un parque o en una plaza a transeúnte es la manera correcta de implementar el VAC, entonces el problema que tenemos es que necesitamos utilizar una métrica que compare peras con peras y manzanas con manzanas, pero que no mezcle peras y manzanas. Sí, para ser constructivo, Diego, y se nos va el tiempo, por eso me gustaría que cerráramos ahí. Tal vez la propuesta debiera ser que, porque, a ver, obedece al sentido común también de repente ir a buscar casos. Y ver más allá de la urgencia, porque al comienzo además escaseaban los exámenes, había pocos laboratorios, pero si está la capacidad, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no examinarnos todos si es que es posible? Y en una de esas pillamos un montón de casos que nadie sospechaba y se pueden tomar medidas ahí de aislamiento, ¿no es cierto?, y de protección, de resguardo. Pero lo que ustedes hacen ver entonces como observación es que en ese caso habría que distinguir. Entiendo bien o no, habría que distinguir entre aquellos exámenes que se hacen por necesidad, porque hay síntomas, porque hay sospecha y porque se está trabajando bien la trazabilidad ahí al pie del cañón, distinguir eso de la búsqueda activa de casos, VAC, no VAC que tú mencionas, el VAC, búsqueda activa de casos, para que sepamos por último de qué estamos hablando. Mire, la búsqueda activa de casos es positiva y es parte de las recomendaciones que hizo el Consejo Asesor. Lo que nosotros estamos intentando visibilizar es que la manera en que se implementa la búsqueda activa de casos es muy heterogénea, es muy diferente entre un lugar y otro. Te estoy poniendo dos ejemplos, pero hay muchos más. La municipalidad de Renca lo hace de una manera, la municipalidad de San Miguel lo hace de otra manera completamente distinta. Unos se enfocan en trabajadores que están en situaciones de especial riesgo o zonas donde su indicador de trazabilidad les indica que hay mayor probabilidad de encontrar un contagio, y el otro lo hace sin ninguna referencia a eso. Esas son dos maneras muy distintas de implementar un mismo mecanismo de búsqueda activa de casos. Entonces, una primera pregunta para la autoridad es si considera que eso es correcto, ¿sí? Si considera que es correcto que existan ese tipo de diferencias. Si considera que es correcto, si no considera que es correcto, entonces necesitamos un protocolo que uniforme esas prácticas. Y si considera que es correcto, entonces lo que necesitamos es utilizar un indicador que se haga cargo de esas diferencias. Y que sea explícito y transparente. Simplemente la positividad sin VAC. Clarísimo. Sin la búsqueda activa de casos. Sí, claro, y una frase, perdón, Mirna, de Diego, pero ¿ustedes descartan que con incentivos perversos hayan pretendido referirse a
poco menos que a coimas o a presiones o a distorsión O a deliberada. maquillaje de la realidad, Claro. que es lo que también ha estado en la discusión a propósito de la acusación constitucional contra Jaime Mañalich. Sí, los incentivos perversos sí, no está ese informe, eso lo dijo el alcalde Claudio Castro, no lo dijimos nosotros. Nosotros utilizamos la palabra incentivo solo, Claro. sin Y datos y positividad artificialmente baja, deliberadamente baja o porque... No, era para despejar nomás el término, porque como el ministro habla, bueno, vayan a la justicia, es como que ustedes están denunciando poco menos que están coimeando a los funcionarios municipales para que tomen exámenes positivos. Sí, Perdón, pero negativos. Claro, pero eso es como te decía al principio. Yo me puedo hacer cargo de las cosas que dice el informe, pero no me puedo hacer caso de cosas que no dicen el informe. Por eso, El ustedes informe no lo dicen dice. eso. Ya, ok. Eso es lo que quería Y te insisto, creo que si uno mira las primeras interpretaciones del informe, como por ejemplo la manera en que lo interpretó Canal 13 cuando hizo la nota, recién salió el informe, creo que hay una manera bastante sensata de entender lo que nosotros estamos diciendo, donde no estamos acusando a nadie de hacer coima o de manipular votos. Ya, eso es lo que quería Esta es una interpretación que no sé, que le surgió al ministro y que creo que no tiene respaldo o sustento en el texto del informe. Clarísimo. Presidente Ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo, gracias por conversar Gracias, con ADN Diego. hoy. Gracias a usted.